software, aplicaciones, etc. Aplicando, por supuesto, prácticas de diseño centradas en el usuario. ¿Ya? Y esta es una lista de todas las áreas de estudio que están relacionadas con el diseño de experiencia de usuario. Algunas, la más antigua es Information Architecture, que han debido arquitectura de la información, que muchos de ustedes han escuchado, y en realidad ese es el campo padre que ha creado los otros campos, como es el diseño de interfaces, diseño de información, diseño de navegación y de interacción. Diseñar una experiencia es diseñar una interacción más que todo. Existe existe un concepto equivocado sobre lo que es el diseño. Mucha gente cuando escucha la palabra diseño piensa, diseño es Photoshop, diseño es Illustrator, diseño es crear cajitas, sombras, colores, y en realidad eso no es diseño solamente. Eso es lo que se llama visual design, diseño visual, ¿ok? Pero en realidad el diseño de una experiencia de usuario va mucho más allá de eso. Y es con este gráfico con el que quiero explicar un poco de qué se trata. El diseño de la experiencia de usuario, o el diseño visual, por donde ahorita estamos hablando, es simplemente lo que se ve al final. Cuando tenemos un software y lo vemos en la pantalla, lo que vemos es simplemente la última capa del proceso, que es la superficie. Es donde vemos colores, lo que les había dicho, botones, interfaz, sombras. Pero como pueden ver, eso simplemente es la punta del iceberg. Porque en realidad el proceso del diseño de experiencia de usuario son muchas más capas hacia abajo. Y en realidad, básicamente está formado por 5 planos o 5 etapas dentro del proceso. Brevemente voy a explicar de qué se trata cada una de estas etapas, que en realidad el objetivo de este taller es el prototyping y no tanto el proceso. Entonces, inicialmente tenemos la etapa de la estrategia. ¿Ya? Y es muy importante, todos al inicio de un proyecto debemos tener claro cuál es la estrategia con la que queremos realizar este proyecto. La estrategia está compuesta principalmente por los objetivos del proyecto, entender las necesidades del cliente y el resultado de esto es la creación de personas. ¿Ya? Definir los objetivos del proyecto es simplemente entender qué es lo que cada uno de nosotros quiere sacar de este proyecto. Si estamos haciendo una startup, ¿qué es lo que quiero sacar? Obviamente es dinero, ¿no? Pero más allá del dinero, ¿qué otros objetivos tengo como empresa? No como aplicación. Entender las necesidades del cliente. Eso quiere decir, hay una frase que Einstein mencionó y dice: si yo tuviera un arma para salvar al mundo, gastaría 55 minutos definiendo el problema y solamente 5 minutos encontrando la solución. ¿Qué quiere decir eso? Que si gastamos más tiempo, invertimos más tiempo en entender el problema, va a ser más fácil y en menos tiempo que podamos encontrar una solución. Entonces, es por eso que es tan importante entender las necesidades del cliente. Y es por eso que muchos proyectos de software y aplicaciones no tienen éxito, porque en realidad no invierten tiempo entendiendo las necesidades de los clientes. Existen técnicas para poder entender las necesidades de los clientes y principalmente lo que necesitamos entender es qué objetivos tienen, qué motivaciones, qué obstáculos y limitaciones tienen, tareas, actividades, comportamientos. Si se encuentran en la China, si están en Bolivia, tenemos diferentes mentalidades dependiendo de la cultura. ¿Qué lenguaje? El entorno de trabajo, es crítico el entorno de trabajo. Si por ejemplo el usuario final al cual está enfocado nuestra aplicación trabaja en un escritorio, si trabaja al aire libre, si trabaja en una empresa donde hay niveles altos de ruido, si trabaja con guantes, qué edad tiene, si es una persona joven, si es una persona mayor a partir de los 34 años, si tiene problemas de vista.
¿cuál es el dispositivo a través del cual interactúa con nosotros? Si por ejemplo estamos diseñando una aplicación que va a ser usada en una estación de gas, lo más probable es que no haya computadoras, tal vez tengan dispositivos móviles. Por lo tanto, nuestra aplicación debería soportar tanto una versión web como una versión optimizada para dispositivos móviles, ¿cierto? Entonces son cosas que importan. ¿Cuál es su trabajo diario y la experiencia que tiene? Más allá de todos estos datos, que son importantes recolectarlos, necesitamos también saber qué sentimientos tiene el usuario, si es que existe una aplicación actual con la aplicación actual, y si aún no existe, cuáles son las necesidades que él tiene respecto a su trabajo diario, que podrían ser satisfechas con una aplicación que queremos ofrecerle, ¿no? Entonces existen varias técnicas para poder recolectar esta información. Básicamente son investigaciones de usuario. Existen desde las más económicas, como son las online surveys o encuestas online, hasta las más caras, que son observaciones, contextual inquiries, que son observaciones en el lugar de trabajo del usuario. Si por ejemplo es un usuario que trabaja en una empresa de manufactura de autos, tenemos que ir al lugar de trabajo y ver cómo es que interactúa con la aplicación, qué frustraciones tiene, qué motivaciones, etc. Y el entorno de trabajo, ¿no? Esas son las más caras, por supuesto. Nosotros, como estamos en algo un poco más sencillo, vamos a hablar, y bueno, enfocarnos un poco más a lo que son las encuestas, más que todo. Una vez que llegamos a entender las necesidades del cliente, podemos crear personas. Personas es el nombre que se da a, bueno, son muy similares a lo que es un user profile en Agile, ¿no? Un user profile es simplemente una descripción breve de nuestro usuario estándar, ¿no? En este caso, se llama persona, no vamos a llamarlo user profile. La persona tiene que tener un nombre, le damos un nombre, tiene un sexo, si es mujer, si es hombre, tiene una edad, e incluso inventamos, no inventamos, sino de la información que hemos recolectado de la investigación que hemos hecho de los usuarios potenciales, recolectamos datos que ellos tengan en común, y es de esa información que creamos esta persona. Podríamos decir que es una persona una persona típica para Facebook, por ejemplo, es una persona entre 24 a 35 años que está en la universidad, que le gusta estar bastante tiempo en redes sociales, etc. Entonces, las personas nos sirven más que todo para poder tomar decisiones cuando se presentan problemas decisiones de diseño, más que todo. Entonces, es como crear un personaje que nos va a acompañar a lo largo de todo el proceso de diseño de la aplicación. Cuando, por ejemplo, nos enfrentemos a un desafío de diseño, como no saber si utilizar por ejemplo, algo tan sencillo como un color. Utilizamos el verde, utilizamos el azul, o utilizamos un autocompleter, o utilizamos simplemente un drop-down. Esas decisiones de diseño tenemos que basarlas en información que hemos recolectado sobre el usuario, porque es el usuario final el que va a usar la aplicación. Entonces, dependiendo de nuestra persona, podemos decir Carlos, digamos que es un nombre artificial, Carlos Pinera, es el nombre artificial de nuestra persona. ¿Qué haría Carlos Pinera en esta ocasión? ¿Preferiría el verde? ¿Preferiría el azul? ¿Preferiría un autocompleter? ¿Preferiría un drop-down? Carlos Pinera tiene 30 años, por lo tanto está no está dentro de las personas que son mayores de edad, ni tampoco muy jóvenes. Por lo tanto, él tal vez podría acostumbrarse a un autocompleter, que es un elemento un poco más complejo que un drop-down. Por lo tanto, positivo, podemos usar un autocompleter. Y esa es una decisión muy sencilla, pero en realidad nos ayuda a tomar decisiones mucho más complejas que ahorita no vale la pena mencionar, pero estoy seguro que todos se han enfrentado a decisiones tanto en diseño como en programación, y no sabemos la respuesta. Y en realidad la respuesta no está en nosotros, sino la respuesta está en el usuario final. Este es un ejemplo de personas. Este sería un ejemplo bastante sencillo, simplemente un nombre, su edad, frecuencia de uso de la aplicación, si es que ya existe una,
qué estudios tiene. Es importante saber si es un usuario que usa bastante la computadora o no, digamos, y otra información adicional. En cambio, esto vendría a ser el resultado de una persona, resultado de una investigación de mercado mucho más compleja. Bien, una vez que tenemos definido la estrategia, vamos a la parte del alcance. Resultado de la información que vamos a obtener del user research, de la investigación de usuarios, preparamos un documento que tiene que ser totalmente informal, no un documento tipo UML, en donde listamos simplemente las especificaciones de usuario, ¿no? De toda esa lista, se hace una reunión con el equipo, tanto con los stakeholders, desarrolladores, productores, si es que aplican metodologías ágiles, para definir el alcance. Definir el alcance es importante para poder definir hasta dónde vamos a llegar, poder definir también estimaciones de tiempo y timeframes, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Es importante definir el alcance porque la mayoría de los estudios han dicho que la mayoría de los fracasos o gran parte de los fracasos de aplicaciones de software se debe a que no se ha definido bien el alcance. Y el cliente constantemente viene con cambios, o no tanto cambios, sino nuevos requerimientos, y eso hace, por supuesto, que cualquier proyecto de software fracase. Obviamente no estamos diciendo que lo que se ha escrito es como escribirlo en piedra, no, sino, obviamente, porque además la mayoría de ustedes, estoy seguro que utilizan metodologías ágiles, han visto que si de pronto el cliente viene con cambios, tenemos que reaccionar rápido, ¿sí? Pero una cosa son cambios y otra cosa son nuevos requerimientos, son nuevas funcionalidades, y hay que marcar la cancha desde el principio. Entonces, con las startups es lo mismo. Definir qué le vamos a dar al usuario basado en lo que hemos recolectado, la información, pero definir hasta dónde vamos a llegar. Bien, en esta parte ya empezamos con lo que son los prototipos. Y el primer tipo de prototipos, una vez que hemos entendido el problema, hemos pasado 2 etapas para entender el problema, hemos definido hasta dónde vamos a llegar. Ahora vamos a empezar con la primera creación del prototipo. ¿Okay? No vamos a codificar todavía nada. El prototipo más sencillo es simplemente usar papel y lápiz, los sketches, ¿sí? Existe otra metodología que es la creación de historias, que es muy similar a la que se utiliza en las metodologías ágiles. La creación de user stories básicamente es la misma. Simplemente nos ayuda como un paso para poder empezar. Primero listar las historias. Las historias son los casos comunes que habrían dentro de interacciones del usuario con nuestra aplicación, y una vez que tenemos ese listado de historias, definimos cuáles son las más importantes. De las más importantes, hacemos una ronda de sketches, y un sketch es algo como así. Algo como así. Simplemente papel y lápiz. ¿Ok? Existen otras 2 técnicas que nos ayudan a hacer nuestros primeros sketches, como les voy a mencionar por ahora. Lo que sí es importante es poder hablar de lo que es la evaluación. Internamente, la primera evaluación tiene que ser interna, con el equipo, es decir, con los desarrolladores, si tenemos un stakeholder, un cliente cercano, con el cliente, con el product owner y los diseñadores. Esta evaluación es importante porque nos permite poder identificar posibles problemas tanto en la parte de diseño como en la parte de desarrollo. ¿Qué problemas, por ejemplo? Problemas de tecnología, de alcances de frameworks, por ejemplo. Si estamos queriendo desarrollar una tecnología o una aplicación Touch, por ejemplo, solamente tenemos ciertas opciones, o ir por Android, una aplicación móvil, tenemos la opción de ir por Android o ir por el iOS, ¿no? Entonces no tenemos muchas opciones. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, alguno de los sketches, alguno de los diseñadores se le ocurre diseñar algo totalmente nuevo, una experiencia de usuario totalmente innovadora, pero no se puede hacer? Existe la limitación de que el equipo de desarrollo está hermoso, pero no podemos hacerlo, ¿no? Entonces es importante poder evaluar internamente primero para poder detectar esas limitaciones que pueden haber
tanto con el equipo de desarrollo, como también limitaciones de presupuesto, por ejemplo. Puede que sea un diseño realmente innovador, pero el presupuesto no dé para poder desarrollar, e incluso limitaciones de tiempo. Una vez que hemos hecho unas cuantas iteraciones en esta etapa con el equipo internamente, pasamos a un siguiente nivel en el que creamos wireframes. Los wireframes son un tipo de prototipo un poco más alto. Voy a adelantar un poco, mostrarles. Este es un wireframe, ¿ya? Pasa más allá de ser un papel nada más y nos ofrece una interfaz de usuario más definida, más cercana a la real. También opcionalmente podemos o no desarrollar la parte funcional más parecida a la real, o simplemente quedarnos con una funcionalidad un poco más estática. Hacemos otra ronda de otras iteraciones internamente en esta etapa para poder, igual de alguna forma, validar lo que se está desarrollando, y finalmente llegamos a la etapa de la superficie, que es donde recién nos ocupamos de cómo se va a ver esto. Tanto en los sketches como en los wireframes, en ningún momento el equipo se preocupa de cómo se va a ver esto, porque en realidad lo que estamos diseñando es una interacción, ¿no? Entonces, olvídense de que el diseño es colores, es sombras, son formas, olvídense. El diseño, obviamente, y en realidad el gran valor que tiene ahora el diseño es diseñar interacciones. ¿Qué pasa cuando aprieto este botón? ¿Cómo puedo conseguir este objetivo? ¿A través de qué elementos? ¿Qué mensajes voy a ver? Es simplemente la interacción. Bien, ¿qué es un prototipo? Todos hemos escuchado de esta frase que dice: una imagen dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Esta es la definición de Wikipedia, que es en simples palabras de qué es un prototipo. Un prototipo es simplemente como un ejemplo, un modelo que es creado en una edad temprana y sirve como concepto para poder replicar, digamos, una idea que se quiere presentar. Un prototipo puede ser usado en varios contextos, como lo habíamos mencionado. Puede ser usado en la parte de diseño, no solamente de aplicaciones, sino también de electrónicos, de software. Más que todo, un prototipo se usa para poder probar una idea, un concepto. No se necesita tener precisión en un prototipo, como van a ver con unos ejemplos que voy a mostrar después. Simplemente es un arquetipo o es un instrumento para poder probar una idea. Este es un ejemplo de un prototipo de un avión, ¿no? Antes de construir el avión en sí mismo, se crea un prototipo de este para poder ver y detectar, digamos, problemas a temprana etapa, ¿no? Entonces, como verán, no solamente se utiliza en la industria del software, sino en varias industrias. Este es otro prototipo que utilizan en Pixar. En Pixar, normalmente, antes de crear un dibujo animado o uno de los, ya sea Toy Story, tantos ejemplos que tenemos, ellos crean primero sketches en papel, aunque no lo crean en papel. Después de tenerlos en papel, crean prototipos en herramientas 3D, ¿no? Y después llegan a incluso construir prototipos en miniatura, ¿no? Para poder exactamente replicar la idea, ¿no? Y más que todo poder tener feedback y evaluación temprana, ¿no? En este caso, por ejemplo, este prototipo podría ser fácilmente evaluado o puesto a evaluación con usuarios reales. Por ejemplo, ya que este dibujo animado está orientado a niños, este prototipo podría ser evaluado, puesto en evaluación con niños, para ver cuál es la reacción o el feeling que tiene un niño
hacia este prototipo, ¿no? Imagínense si no hubieran estas evaluaciones y de pronto cuando tuviéramos el estreno, no sé, los niños saldrían asustados de lo que vean. Imagínense, ¿no? Obviamente no se puede correr esos riesgos. Y antes incluso de poder hacer la misma película es que se evalúan estos prototipos. Y es que en realidad ese es el valor. Este es otro ejemplo. Eso lo que ven ahí es la primera cámara digital que se creó. En realidad la hizo Kodak y ese es el inventor. En realidad lo que ven ahí no es la cámara en realidad funcional, sino es un prototipo de la cámara. ¿Sí? No podemos soñar en cosas si es que realmente, no podemos crear cosas que ahorita son inimaginables si es que no hubiera personas que se arriesgan a hacer realidad estas cosas, ¿no? Y una forma de poder arriesgarse para poder convertir un sueño que parezca inalcanzable en una realidad es probarlas y sacarlas de la mente y convertirlas en cosas que sean tangibles y testeables. En este caso, esta persona, que no recuerdo el nombre, pero trabaja en Kodak, es el que creó el primer prototipo de una cámara. Y el primer prototipo de una cámara digital no era una pequeñita como la actual que tenemos, ¿no? Ni como la que salió, sino era una caja más o menos de este tamaño, grande como la que ven ahí, que en realidad simulaba que era una cámara real. Estaba conectada a una computadora que era la que mandaba las señales, o sea, la interfaz que se veía en la pantalla. La pantalla que se tenía en esta cámara simplemente era una pantalla, ¿no? Que mostraba una interfaz generada en la computadora. Por lo tanto, la cámara digital ni siquiera existía. Pero lo que Kodak quería simular era cómo sería si esta cámara existiría. ¿Cuál sería la reacción del usuario ante este nuevo dispositivo? Quería también evaluar cuáles iban a ser si la decisión iba a ser positiva o negativa de la interfaz que se les estaba presentando, de las opciones que se les estaba presentando, etc. Entonces, como verán, en realidad este es un ejemplo de que no se necesita hacer prototipos reales para poder probar una idea. Una vez que se probó esta idea que tuvo éxito, se construyó la cámara, que era una cámara mucho más chiquita, obviamente, y obviamente tuvo mucho más éxito. La idea de un prototipo es que sea rápido, que no sea de un costo alto. No creo que eso haya costado mucho, en realidad, bueno, si les ha costado mucho, tal vez ellos tenían dinero para invertir, pero nosotros no. Tiene que ser algo que no sea de un costo alto y que principalmente se ponga en evaluación para poder probar una idea. Ahora, existen varios tipos de prototipos. La tecnología ha avanzado y ahora nos ofrecen herramientas para poder crear prototipos, más que todo para software. Entonces, respecto a lo visual, tenemos desde los sketches, que son los dibujos en papel y lápiz, hasta los prototipos estilizados que tienen un look and feel, o sea, una presentación similar o ya casi cercana a la presentación final. También varían en la funcionalidad, desde prototipos estáticos, que cuando se haga clic en un botón no haga nada, hasta prototipos interactivos que realmente simulen la funcionalidad real. Por ejemplo, tenemos una herramienta que se llama Azure, que permite incluso simular aplicaciones que tienen llamadas Ajax, que son Rich Internet Applications, ¿no? Aplicaciones de interacción rica. Y de contenido igual, podemos empezar a hacer un prototipo que tenga contenido basura o hasta llegar a un prototipo que tenga contenido real, ¿no? Entonces existen varias versiones. La pregunta es, ¿cuál escogemos? Esta es una gráfica de la funcionalidad, ¿okay? En función a la parte visual que hemos visto en el anterior gráfico. Entonces, estos son los distintos tipos de prototipos que pueden existir. Los sketches están en la parte inicial. ¿Por qué? Porque
no tienen funcionalidad, pues no se puede interactuar con una aplicación real y visualmente se ven feas, ¿no? Entonces son el nivel más bajo, pero son los prototipos más rápidos y que se pueden testear de forma más rápida y a un costo menor. Si vamos aumentando la parte de la funcionalidad, podemos llegar a Image Map Sketches que sean con imágenes, que son un poco más avanzados. Podemos llegar a prototipos de concepto, que son prototipos que tienen un nivel no muy alto de visual, o sea, todavía no hemos llegado a mostrar el look and feel final de la aplicación, pero en la funcionalidad mostramos bastante. O sea, el usuario puede realmente sentir y percibir cómo es que funciona esta aplicación, ¿no? Les voy a mostrar ejemplos de esto. Y así sucesivamente, ¿no? Los wireframes, de los que les hablaba, son un nivel un poco más alto. Existen los paper wireframes o paper prototypes, que son prototipos de papel, pero son ya más testeables. Van a ver un ejemplo también. Esto parece un poco loco, pero ya lo van a ver. Y así sucesivamente, a medida que hay más funcionalidad, obviamente también nos podemos acercar más hacia a una presentación final. Y llegamos a tener al final un production ready prototype, un prototipo listo para producción. Bueno, entonces existen básicamente tres tipos de prototipos: de baja fidelidad, de mediana fidelidad y de alta fidelidad. Para los equipos ágiles se aconseja solamente los prototipos de baja fidelidad y de mediana fidelidad, no los de alta fidelidad. ¿Qué son los de baja fidelidad? Simplemente necesitamos papel y lápiz. En este caso, en el Startup Weekend, solamente tenemos 54. ¿Cuántas horas? 54. 54 horas. Así que, por supuesto, utilizaremos solamente los prototipos de baja fidelidad, papel y lápiz. Normalmente son estáticos, porque obviamente no podemos interactuar con un papel. Ahí está el ejemplo. El ejemplo inicial y más básico son los sketches. Este es otro ejemplo. Como pueden ver, simplemente es diseñar, sacar las ideas. Obviamente se inicia con un brainstorming con el equipo, una lluvia de ideas. Inicialmente, con esas ideas se crea una ronda de sketches, que es lo que vamos a hacer ahora, después de esto. Y lo bueno de hacer un prototipo en papel es que es tan fácil poder rehacerlo, tan poco doloroso, o sea, nada doloroso diría yo, porque si un prototipo que lo hemos hecho en 5 minutos, lo ponemos en evaluación con el equipo y el equipo dice no, es tan simple como arrugarlo y botar, y sacar otra hoja y volver a hacer otro prototipo, que son 5 minutos más. No tenemos un costo grande o una pérdida de costo ni en tiempo. Los sketchboards son pizarras en donde en donde ponemos nuestros sketches cuando ya hemos creado, digamos, un set de sketches numeroso. La idea de los sketchboards es poder poner de una forma visual y tangible el big picture, como se dice en inglés, de lo que es una aplicación. De esta pantalla, voy a ir a esta pantalla, este botón me lleva a esta otra. ¿Qué pasa si aquí hay una validación? Entonces vuelvo a esta otra y así sucesivamente. Entonces, de todos los sketches que se hayan desarrollado sobre una historia, porque no vamos a desarrollar todas las historias, hay que ir por partes, se crea un sketchboard como el que ven en pantalla, en donde se puede organizar las pantallas por sección. En este caso aquí está shopping, selecting, cooking. ¿Y qué son los stickies? Los stickies son simplemente feedback de las personas, del equipo, del cliente y de las personas que están relacionadas con el equipo de trabajo. Por lo tanto, si por ejemplo alguien piensa que una tabla podría haber sido mejor representada con un pie chart o un pie chart, o sea, ¿cómo es un pie? Torta. O un pie chart mejor representado con un diagrama de barras. Simplemente dice, yo creo que la mejor representación no es una tabla, porque al usuario le gusta ver las cosas gráficas. Por lo tanto, me parece que la mejor representación
evaluación es un diagrama de barras. Entonces, el feedback en general de todo el equipo y del cliente se va colocando en el sketchboard. Es útil el sketchboard porque nos permite, como les decía, hacer una iteración sobre algo que ni siquiera se ha construido, ¿no? Y poder enriquecerlo para la siguiente iteración. Se hacen ajustes, se hacen los cambios necesarios y se puede volver a seguir trabajando en sketches hasta que sea necesario, hasta que el equipo internamente, más que todo, se sienta cómodo sobre lo que tiene y sienta que puede pasar a un siguiente nivel. Y el siguiente nivel sería un nivel más alto de prototipo. Los prototipos de media fidelidad, también llamamos wireframes, ¿no? Las herramientas que nos permiten hacer prototipos de mediana fidelidad son comúnmente Visio, OmniGraph, Balsamiq Mockups, entre otros. Toman un poco más tiempo que hacer los sketches, por supuesto, y esfuerzo también, porque estamos interactuando con una herramienta, ya no solamente son papel y lápiz, pero lucen más reales y más definidos, ¿no? Si por ejemplo tenemos un cliente que se deja llevar mucho por lo visual, tal vez no sea lo adecuado mostrarle sketches, ¿no? Y lo más correcto sea hacer unas iteraciones con sketches internamente con el equipo, llegar a un resultado en el que todos estemos de acuerdo, todo el equipo esté de acuerdo, y pasar a wireframes, donde no va a tomar mucho más tiempo, va a tomar un poco más de tiempo, pero una vez que tengamos un prototipo en un wireframe, ya sea en Visio, OmniGraph, Balsamiq Mockups o cualquier otro, podemos ya presentar ese prototipo al cliente y el cliente podría ya testear sobre ese prototipo y poder evaluar incluso la experiencia que tiene trabajando con ese prototipo y visualmente incluso cómo la estructura, si la estructura le gusta y muchas otras cosas más que se pueden evaluar. Entonces, prácticamente la elección de prototipos del nivel de fidelidad se basa mucho en varios atributos. Uno de ellos, bueno, entre ellos está tiempo, ¿no? Costos, por supuesto, y también tenemos la parte del equipo de trabajo con el que estamos trabajando. Bien. El siguiente nivel son los prototipos de alta fidelidad, que es una versión más cercana a la real, tanto en el look como en la funcionalidad. Herramientas que nos permiten hacer esto son Azure y iRise. Evaluación. La crítica representa una oportunidad para crecer. La crítica cumple la misma función que el dolor en el cuerpo humano. Llama la atención hacia alguna parte que no se encuentra saludable. ¿Okay? Por eso es buena la crítica. Y mientras más prototipos se tenga, la crítica es menos dolorosa. Porque siempre duele cuando critican algo que hemos hecho, ¿verdad? Mientras más prototipos tengamos y mientras más opciones tengamos, la crítica se va a tomar como que no está yendo hacia ti, sino está yendo hacia tu trabajo. Entonces es mejor tener más opciones. Un resumen del proceso. Empezamos con entrevistas. Esto un poco para el equipo de Startup Weekend. Empezaríamos con entrevistas si es que tenemos acceso a nuestro usuario final. Si es que no, simplemente tratar de entender qué es lo que ese usuario final querría, cuáles son sus necesidades. Creamos los arquetipos llamados personas. En este caso serían personas provisionales, que es el nombre que se da a personas que no son reales. Después creamos una lista de historias, como habíamos dicho, como los user stories. De esa lista de historias seleccionamos las historias que sean más críticas para el éxito de la aplicación o que demuestren el objetivo principal que tiene la aplicación. Después pasamos al paper prototyping, que sería sketching, hacer un usability testing del mismo prototipo dentro del equipo internamente primero, hacer con el feedback que se recolecte de esa evaluación, hacer otros sketches, si es necesario una evaluación más, se hace una evaluación, si es necesario un cambio, nuevamente, hasta que todo el equipo internamente esté de acuerdo en lo que se
está diseñando, en lo que se está presentando, más que todo en la interacción. Una vez que se encuentran confiados del trabajo que han hecho, se pasa a un prototipo de un nivel un poco más alto, en este caso de mediana fidelidad, no de alta, a través de las herramientas que había mencionado, Balsamic Mockups, Visio. Una vez que se tiene ese prototipo, se hace otra evaluación, con usability testing, que se puede hacer ya con usuarios reales o con el cliente. Con el feedback que se recolecta, se hacen los ajustes, se vuelve a hacer otro prototipo, se hacen los ajustes dentro de este prototipo y se vuelve a evaluar. Se itera hasta que se tenga el resultado esperado. Y una vez que sentimos que tenemos el resultado esperado, vamos por un prototipo de alta fidelidad, que vendría a ser algo ya que tenga el look and feel de la aplicación real. Existen prototipos de alta fidelidad que están hechos en HTML incluso. Pero hacer HTML ya requiere mucho más tiempo. Y así, la siguiente etapa sería nuevamente probar ese prototipo con el cliente o con el usuario final. A lo largo de todas estas evaluaciones vamos a poder reducir problemas que de todas formas se descubrirían al final cuando se lanza el producto, y nos va a permitir poder solucionarlos y tomar en cuenta soluciones a esos problemas desde el diseño. Eso quiere decir que nos reduce costos en lo que es mantenimiento, que normalmente son la mayoría de los costos que se tienen en aplicaciones es después de que ha salido el software, ¿no? Cuando ya existen bugs y tener que fixar esos bugs cuestan mucho dinero. Entonces, para poder evitar esos costos de mantenimiento, es bueno hacer un buen proceso de diseño y evaluación con prototipos, por supuesto. Ejemplos de prototipos. Tenemos el Handmade Paper Prototype. Me gustaría, ¿está conectado a internet? Está, pero no creo que dé, sí. Y bueno, ahí tienen dos enlaces. El Handmade Paper Prototype y el iPhone App Paper Prototype. Son dos videos que van a poder ver. Y bueno, teníamos que hacer un prototipo, pero... ¿Hay tiempo? ¿Desde que he empezado? ¿Cuánto tiempo es? Desde que yo he empezado con las diapositivas. ¿Tenemos 15 minutos? No, ya se está acabando. Pero me gustaría, no sé si están de acuerdo o si están interesados, traje material para poder hacer un ejercicio. Prácticamente es un proyecto real, ¿ya? Que se llama Proyecto CAL, lo vamos a llamar. Tenemos los requerimientos de los trajes, están listos. La información sobre el user research también. No sé si tenemos 15 minutos, sí, podemos. Depende del auditorio, ¿no? Ya. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos toma hacer el prototipo realmente? En realidad, Esta última persona, ya no hay más. Daniela ha terminado. Hay una más, ¿no? Nada más, sí, nada más, sí, nada más. podemos hacer vamos a hacerlo en 15 minutos, va a ser bastante rápido. En realidad estaba pensado para un poco más, ¿no? Pero